y hemos estado aprendiendo acerca de eso, pero quiero darles una buena noticia y con toda seguridad Dios va a ministrar también nuestro corazón. Y yo no sé cómo has venido, pero lo que sí estoy convencidazo, así súper convencido, que vas a salir diferente esta mañana de aquí. Vas a ser motivado, ministrado, ayudado, establecido, quizá corregido, quizá vuelto al propósito de Dios. Pero Dios lo hace porque nos ama y lo hace por el poder de su palabra. Así es que no importa cómo viniste, importa cómo vas a salir de aquí. Amén. Sé que van a salir diferentes, porque la palabra de Dios, siendo oída y recibida, lo que siempre va a producir es cambios en nuestro interior. No sé si puedas estar desanimado por algo, Dios va a animarte. No sé si puedas estar desconfiando de algo, Dios te va a volver la confianza. No sé cómo estés mirando el futuro del Perú y del mundo, pero Dios te va a hacer ver las cosas como deben ser. No sé cómo ves tu situación, pero Dios te la va a hacer ver desde su perspectiva, la única correcta y verdadera, y te va a ayudar a caminar en victoria. Amén. Somos el equipo de Dios, de eso estoy seguro. La iglesia victoriosa de Jesucristo. Así es que Dios va a insuflar, no sé si oíste esta palabra alguna vez, pero ya bien, apréndete una palabrita más. Insuflar, va a soplar, va a meter de su corazón a nuestro corazón su buena palabra, para ayudarnos, para establecernos y para provocar fe en nosotros, porque la fe es por el oír y el oír y el oír por los remas de Cristo, por la palabra de Dios, pero más específicamente por los remas de Cristo que vienen a nuestra vida. Las revelaciones específicas, cuando Dios nos habla en un momento específico, en un ambiente específico a nuestra vida, y eso sucede en esta mañana. Dios hablando a nuestro corazón, insuflando, exhalando su palabra, esa palabra viva que cuando es recibida como tal, de todas maneras trabaja en nosotros. De todas maneras produce en nosotros. Por eso siempre decimos que la palabra de Dios es buena, iglesia. Y así otra vez, la palabra de Dios es buena. Muy bien. Hemos estado hablando en nuestras últimas enseñanzas en Romanos capítulo 1, verso 17. Hoy vamos a usar el versículo, pero el énfasis va a ser otro. Y de todas maneras vamos a leer y comenzar por ahí con Romanos 1, 17. ¿Ok? Aunque nuestro énfasis ya no está en el Evangelio, nuestro énfasis será la última parte del versículo que vamos a leer en esta mañana. El Espíritu Santo nos ha guiado para ir por ahí. Y es bueno obedecer al Espíritu y recibir de lo que Dios tiene a nuestra vida. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, porque el justo por la fe vivirá. Y hemos aprendido bastante acerca del Evangelio glorioso, el Evangelio de la gracia de Dios, de la justicia de Dios en Cristo Jesús que nos favorece. Hemos estudiado que este versículo, cuando habla de la justicia de Dios, no habla del carácter santo de Dios, habla de la justicia que era necesaria que se nos endilgue, que se nos dé, que se nos impute para poder ser salvos delante del Señor, porque no había otra forma. Ningún ser humano podría salvarse por sus propias obras o por su propia justicia, por más que sea bueno en un nivel y en un estándar que todos los hombres lo alaben y lo reconozcan, para Dios no es suficiente. El estándar de Dios de obras es altísimo, nadie lo puede cumplir. Por eso fue necesario que Jesucristo venga, Él cumpla la ley, Él muera por nosotros y nos justifique delante de Dios. La justicia de Dios revelada en Romanos 1:17 no es el carácter santo de Dios, es el regalo de Dios para nosotros, para que nosotros seamos por Dios mismo declarados justos, declarados santos, declarados inocentes, declarados no culpables por parte de Dios por haber creído en Jesucristo, haber hecho a Jesucristo nuestro Señor y Salvador por la fe. Ese es el regalo de la justicia de Dios, y de eso habla Romanos 1:17. En el Evangelio se revela entonces esta justicia, pero con un propósito. Dice que se revela por fe y para fe. No es solo para decir: gloria a Dios, qué lindo, soy justo en Cristo, qué bueno, toco palmas y lo celebro. Es bueno si lo haces, porque hay que celebrar que somos justos en Cristo, pero el propósito va por otro lado. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiere decir que por la fe vas a tomar esa justicia de Dios, vas a creer para que vivas por fe. Y el énfasis viene luego cuando la Biblia dice: como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque está escrito. Y porque lo que está escrito es lo que vale. Y porque lo que está escrito jamás va a dejar de ser, no va a cambiar. La palabra de Dios vive y permanece para siempre.
Y nosotros siempre, hermanos, tenemos que depender y tenemos que mirar lo que está escrito. Que lo que se diga, que lo que se hable, que lo que se predique, que lo que se enseñe, está escrito. Si no está escrito, yo no creo lo que me puedan estar diciendo. Así me suene lindo, así sea bien bonito para mis oídos, pero si no está escrito, yo no lo voy a recibir. Les enseñé desde el comienzo de nuestro ministerio, quienes están con nosotros en este tiempo. Miremos la palabra, sigamos la palabra, lo que está escrito. Si alguna vez hablo que no está escrito, sencillamente no lo crean, no lo reciban. Porque lo que vale y lo que permanece es la palabra de Dios. Escrito está. Y aquí el apóstol dice que como está escrito, porque para él es importante y para nosotros también, que las cosas que se dicen y que se enseñan estén en la escritura. Porque la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, lo que está escrito. Entonces, nosotros aquí somos ministrados, entrenados, ayudados por la palabra, por lo que está escrito, no por lo que el pastor piensa, no por lo que el pastor o los ministros imaginan, sino por lo que está escrito, y lo que está escrito es lo que vale. Y el apóstol dice, escrito está, y estaba escrito pues lo que él estaba hablando, estaba escrito en el libro de Habacuc. Luego él lo repite y sigue escrito en Romanos, y luego este versículo en Hebreos se repite, que el justo por la fe vivirá. Una va por el Padre, otra va por el Hijo, otra va por el Espíritu Santo. 3 veces escrito está, el justo por la fe vivirá. Ahí está nuestro énfasis esta mañana. En que hemos aprendido todo acerca de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para vivir por fe. Sí, para nacer de nuevo por la fe, pero también para vivir por fe, porque lo que la Biblia dice es que el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos agradecen que Dios los justificó y los declara limpios? ¿Cuántos justos declaran que es buenísimo no ser condenados por Dios? Buenísimo, pero el propósito es vivir por fe. Justos, hay que vivir por fe. Nacemos de nuevo por fe y por fe vivimos. El evangelio no nos da y no se trata de una salvación que comienza por fe y luego depende de nosotros y de nuestro esfuerzo conservar o vivir la vida que Dios quiere. Sigue dependiendo de Dios. La salvación es por fe y para fe. La salvación, obvio, descansa originalmente en Cristo para nacer de nuevo. Comenzamos por ahí. Nos predican, oímos, creemos, invocamos, recibimos, somos salvos. Todo comienza así, por fe somos salvos. O por la gracia de Dios por medio de la fe. Pero esto te lleva a seguir descansando en Cristo por el resto de tu vida. A seguir dependiendo de Cristo el resto de nuestra vida. Ya nacimos de nuevo por fe. Cada día de nuestra vida vivamos por fe. Queremos ser más específico. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de nuestra vida hay que vivir por fe. Porque dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Tenemos que tener fe en Dios, confianza en Dios, seguridad en Dios. Y hablando más específicamente en su palabra, en las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Este verso me encanta, lo hablé, últimamente aprendimos que las promesas de Dios que son sí, amén en Cristo Jesús, se hacen para gloria de Dios cuando pasan por nosotros. Nosotros somos esa tubería por donde pasa el agua de la bendición de las promesas de Dios, y solo cuando esa agua pasa por nosotros y nos ministra, nos bendice, todo eso es para la gloria de Dios. Eso significa que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús por medio de nosotros. Entonces, Iglesia del Señor, tenemos que seguir descansando en el favor que Dios nos otorga como sus hijos, vivir por gracia únicamente a causa de Jesucristo y de la obra que Él ha hecho. No hay otra forma de desarrollar una vida agradable a Dios. No salgamos de la fe en Cristo, de mirar a Cristo como la fuente de todo para nuestra vida, aún para servir, aún para nuestras obras. Es la fuente, no somos nosotros mismos, es Cristo. Es el Espíritu produciendo en nosotros el querer como el hacer. Cada obra que hacemos para Dios, nosotros los hijos de Dios, que tenemos un corazón motivado por la palabra y el Espíritu, cada uno de nosotros nos damos cuenta que tenemos que reconocer que lo hacemos para la gloria de Dios por el Espíritu que está en nosotros. No es nuestro esfuerzo humano, no es nuestra habilidad, no es nuestra sabiduría, es el Espíritu de Dios produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad.
Ahora, la vida de fe es eso, vida de fe, es algo constante, continuo, la fe siempre es paciente, es perseverante, es persistente. La vida de fe es así, y quisiera que eso lo entiendan y quede bien establecido. No es de momentos, como siempre lo hemos dicho. La vida de fe es constante. Digan conmigo, constante. Sigan diciendo, continua, paciente, perseverante, persistente. Así es la vida de fe. Segundos, minutos, horas, días, meses, años, décadas, siglos. Si es que nos toca vivir un siglito por ahí, poco nomás un siglito. Todo ese siglo tiene que ser un siglo de fe. Entonces la vida de fe no puede hacer nunca paréntesis, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, porque el justo por la fe vivirá. No puede haber paréntesis en nuestra vida de fe, descansos o stop en nuestra vida de fe. Tú no puedes pararte en tu vida de fe al costado de la pista de la vida y hacer auto-stop pensando que el carro de la gracia de Dios te va a recoger. No funciona. No puedes hacer ningún stop en cuanto a tu vida de fe, porque la gracia de Dios siempre está operativa en favor de nosotros. Pero la única conexión que la gracia tiene para bendecirnos y ayudarnos es la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No estás operando en fe, entonces la gracia de Dios no puede tocar tu vida. Es por la fe. Es por fe, por gracia somos salvos por medio de la fe. No puedes hacer paréntesis ni hacer stop momentáneo. La fe es necesaria, es irreemplazable en cada espacio y en cada momento de nuestra vida, iglesia. Necesita esto estar súper entendido, arraigado en nuestro corazón, cada momento y espacio de nuestra vida. Dejas de vivir por fe, dejas de agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está correcto esto? Sí, dejas de vivir por fe, dejas de agradar a Dios y de darle la oportunidad de obrar con su gracia sobre tu vida. Ahora, hermanos amados, en el mundo lo que está pasando, en nuestro Perú también somos parte de este mundo como nación, todo está globalizado ahora. Las noticias naturalmente no son alentadoras y con eso tiene que ver el mensaje de Dios de que tenemos que vivir por fe. No hay cosas que se anuncien que van a ser buenas para este mundo, y eso bueno está en línea con la palabra de Dios. Analistas políticos, económicos del mundo y del Perú están anunciando una gran recesión económica y al mismo tiempo una escasez mundial de alimentos. Recuerda que la fe no niega realidades naturales. La fe exalta la palabra de Dios y sus promesas. Así es que no podemos decir, no va a suceder porque tengo fe. No es así, la palabra de Dios se va a cumplir y la palabra profética apunta a que en este mundo las cosas se van a complicar cada día más. Pero también la Biblia nos dice, y creemos eso, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No pertenecemos al reino del mundo. Pertenecemos al reino de Dios que está en este mundo para bendición, para alumbrar, para hacer sal, para ayudar, para predicar. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y obviamente que no vamos a ser como parte de ese mundo en enfrentar todas las cosas que se vengan. La cosa se va a complicar. Entonces yo converso con algunos agricultores, y salvo los que son cristianos y confían en Dios, que no hay problema porque Dios mantendrá su fidelidad con ellos. No sé cómo Dios lo hará, pero Dios lo hará porque Dios es fiel con sus hijos. Pero los agricultores que no conocen a Dios están que se quejan, no hay fertilizantes, el agua escasea, no hay siembra, no hay producción, lo poco que se pueda sembrar va a estar muy escaso y demasiado caro. Entonces eso es lo que va a acontecer en el mundo, no solo en Perú, porque hoy todo es globalizado, se han dado cuenta con la pandemia, ¿verdad que sí? Así es todo ahora, globalizado. Entonces las cosas que se vienen para este mundo no son favorables, nada favorables. Ahora Dios quiere que nosotros, sus hijos, como hijos suyos, marquemos la diferencia y enfrentemos bien, como debe ser, con una buena actitud, el tiempo que se viene. Y por eso está viniendo esta palabra que nos prepara, que nos alista, que nos ayuda, porque Dios es tan sabio que siempre se anticipa la jugada. ¿Ven? Les dije en el primer culto que esto de anticiparse a la jugada es como los futbolistas que hay que tienen esta virtud, los backs centrales o laterales, de anticiparte a la jugada, que cuando le dan pase del otro equipo a uno de sus jugadores del otro equipo, el back central se anticipa y no deja que llegue la pelota a la persona a quien iba dirigida.
Y esa actitud de anticiparse realmente es una virtud muy buena, y los backs centrales que tienen esta actitud o cualquier lateral siempre son buscaditos, porque esta es una excelente virtud. Y Dios es alguien que se anticipó ya a todas las cosas y nos ha dado su palabra profética más segura. Y ahí Dios se anticipó a lo que va a pasar en el mundo y nos lo dice por su palabra y nos prepara para esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos el equipo de Dios. Esta es una gran bendición. Somos la iglesia victoriosa y triunfante de Jesucristo. Estamos en el mundo, pero oye bien, no vamos a ser afectados por ello. Por supuesto, si creemos y confiamos en Dios, porque suele pasar que en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de los creyentes, todavía hay irónicamente algunos incrédulos. Pero yo creo que aquí no, la palabra nos está dando ánimo y fe para ser creyentes en todo tiempo, en toda situación, y no desmayar en nuestra fe. Somos ese equipo del Señor, esa iglesia triunfante. No seremos afectados como aquellos que solo aceptan que Dios existe, porque el mundo está lleno de este tipo de personas. Que si tú les preguntas si creen en Dios, dicen sí creo, pero no conocen nada ni saben nada de Dios, ni menos son guiados por Dios, ni menos obedecen a Dios. No le conocen sencillamente. Pero nosotros no somos de esos, ¿sabes? Nosotros somos creyentes que vivimos, hablamos, actuamos, nos concentramos en Dios y seguimos su palabra. Si esperamos en el Señor. Y esperar en el Señor significa confiar en Dios. Ese es el significado del término esperar en Dios. Confiar en el Señor. Y el mundo en quien espera. El mundo está esperando que aparezca su Salvador, un buen presidente, un buen alcalde, buenas personas que cumplen todo lo que prometen. Pero esa es una ilusión, como decía el poeta. Es algo tan ilusorio. La gente promete, los candidatos prometen, ya que va a haber elecciones, hablamos un poquito de esto, pero no cumplen. Y después viene ¿qué? La frustración, y por supuesto acompañada de un poco de raje y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no han cumplido su palabra quienes prometieron. Ve. Entonces, hermanos, nosotros esperamos en el Señor. La gente de Dios confía en el Señor para toda situación y para toda cosa en este tiempo. Nosotros tenemos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Tenemos una verdad absoluta. No vivimos por verdades relativas, así chiquitas, poquitas, que de vez en cuando aparecen. Vivimos por la verdad absoluta de la palabra de Dios. Al Padre fiel nada se le escapó de ninguna cosa ni de ninguna área de nuestra vida. Siempre en la palabra está la verdad para todo lo que tiene que ver con tu vida. Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida social, hablando en términos generales. Para todo hay consejo de Dios y para todo está la palabra del Señor. Entonces ahí encontramos la sabiduría de Dios. Esperamos en el Señor, tenemos la verdad de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. La iglesia es declarada por la misma palabra como columna y baluarte de la verdad. Aleluya. ¿Por qué? Por la palabra que es la verdad, porque oímos la verdad de la palabra de Dios, porque nos movemos en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, por todo esto, respecto a la situación que vivimos hoy, sabemos la verdad. Por lo que vamos a vivir, sabemos la verdad, porque Dios se anticipó y Dios nos enseñó a través de la palabra profética más segura. Recordamos que en el mundo los tiempos seguirán complicándose. Y todo para que se cumpla lo que está escrito, que lo hemos estado estudiando a través de las enseñanzas que nos hablan de la segunda venida de Cristo y todo lo que va a pasar en el mundo, que hemos recibido en estos tiempos muy buena palabra de Dios. Como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿cómo vas a mantenerte en los días que se vienen? Para eso hoy viene la palabra del Señor. Yo estuve meditando en lo que oí, obviamente, de las cosas malas que se avecinan, de analistas políticos, económicos, y estaba pensando en nosotros, en la iglesia, y Dios habló a mi corazón para que esta palabra que hoy están recibiendo pueda ser albergada en sus corazones. Y Dios me habló así para que estemos preparados y estemos listos. Esta palabra nos está preparando, nos está listando para lo que se viene. No sé si será mañana, pasado, o demorará un mes o un poquito más. Pero sí, Dios quiere alistarnos, Dios quiere que estemos preparados y que no entremos en temor, que no nos afanemos, que no nos angustiemos cuando oigamos cosas de lo que en este mundo va a suceder. Y por el contrario, ya estemos listos y solo sigamos
confiando en Dios. Y solo sigamos creyendo en el Señor. Y no nos dejemos mover absolutamente por nada de lo que oímos o por nada de lo que veamos que comienza a acontecer en este mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y Dios me dijo específicamente para traer a su corazón esta palabra: sigan reposando en mí, en su Dios todopoderoso y Padre fiel. Sigan reposando en mí, en su Dios todopoderoso y Padre fiel. Sigan reposando en mí, en su Dios todopoderoso y Padre fiel. Recuerda eso, Dios es Dios todopoderoso, pero no es solo eso, es nuestro Padre fiel. Un papá muy responsable, un papá que nos ama con amor incambiable, invariable, con amor que nunca deja de ser, con amor incondicional, y ha demostrado por medio de Jesucristo. Y Dios está diciéndote ahora: reposa en mí, yo soy tu Dios todopoderoso, yo soy tu Padre fiel. Así tenemos que enfrentar con esta seguridad, con esta convicción, reposados en el Señor. Reposo no es ociosidad, reposo no es indiferencia, reposo no es haraganería, reposo no es superficialidad. ¿Qué es reposar, hermanos? Es vivir tranquilos, serenos, en completa paz, producto de tu fe y de que sigues creyendo que Dios te ama y cuida de ti con mayor interés que una madre cuida de su hijo. Y vaya que sabemos cómo las mamitas cuidan de sus hijos. Sí lo sabemos, las madres que están aquí me entienden perfectamente. Los padres que hemos visto cómo las madres se entregan por sus hijos abnegadamente, sabemos del amor que tienen por ellos. Pero Dios cuida de nosotros como un Padre fiel. Producto de nuestra fe permitimos, una actitud de fe hace que el Padre pueda obrar y te saque victorioso en cualquier tiempo de adversidad que pueda acontecer en estos días por venir. Y no vayas por otras opciones como lo hizo el pueblo de Israel. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y le dice que todas las cosas que le acontecieron a Israel y que pues trajeron cosas malas como resultado, son puestas en la palabra como ejemplo, para que nosotros no actuemos de la manera que actuó el pueblo de Israel. Para que mirando lo que pasó a ellos no expongamos nuestra vida a ese tipo de cosas. Porque ellos rechazaron a Dios, fueron rebeldes a Dios, pasaron tiempos difíciles en vez de confiar en Dios. Algunas veces sí lo hicieron, les fue bien. Otras veces se autoconfiaron y fueron buscando soluciones por otro lado, les fue pésimamente, muy mal. Y Dios quiere eso para nosotros, que Él sea siempre nuestra opción. Que no vayas nunca por otras opciones y que no sigamos en este sentido el ejemplo de Israel. Entonces enfoquémonos en algo que tiene que ver con la palabra de Dios en cuanto a reposar, en cuanto a confiar, en cuanto a estar seguros en Dios, en sus promesas, en Cristo Jesús. En Isaías capítulo 30, leamos algunos versículos que les voy a ir dictando, hablando, y veamos lo que Dios ministra a nuestro corazón en este tiempo. Isaías 30, versos 1 y 2, luego vemos el verso 7, el 15 y el 18. Y no leemos todo así verso tras verso por causa del tiempo, pero les animo a leerse todo este capítulo de Isaías 30, es poderoso y es buenísimo. Ok, pero leamos lo que el Espíritu tiene para nosotros en esta mañana. Isaías 30, comienzo, verso 1 y 2. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Hay hijos que se apartan. Bueno, el que quiere, siendo hijo de Dios, apartarse, tiene libre albedrío y tiene la oportunidad de hacerlo, aunque a Dios no le agrade y aunque no le vaya bien. Es como el hijo que dejó al padre, ¿verdad? Le pidió la herencia y se fue a malgastarlo, pero el padre sencillamente le dio y ya, solo esperó alguna vez el retorno de su hijo. Era un padre bueno, un padre amante, un padre responsable. Hay de los hijos que se apartan. Digan: yo no me aparto de mi papá. Mi padre es tan bueno, no me aparto de él. Pero le pasó a Israel: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor:
el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Bueno, y los israelitas en ese tiempo, ¿quién iba a dirigir esta palabra? Dios dice, no quisisteis, no apreciaron mi consejo, no les gustó. Pero hoy, contrariamente a esta actitud israelita, decimos, yo sí quiero el consejo de Dios. Yo sí quiero la palabra, yo sigo la palabra de Dios. Yo estimo, yo amo la palabra de Dios. Estos israelitas fueron rebeldes, no quisieron. Y el verso 18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Qué bueno es Papá Dios, Dios misericordioso. Pueblo rebelde, Él está esperando que cambien de actitud. Y siempre Dios espera así con los brazos abiertos, tal como la cruz del Calvario en la cual Cristo llevó nuestras enfermedades, dolencias y pecados para justificarnos delante de Dios. Así como la cruz expresa apertura en su forma, así están los brazos del Padre fiel, esperando aún por aquellos que toman malas actitudes y suelen hacer cosas incorrectas. Pero dice que Él espera para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Jehová nos ha dado el privilegio de ser vistos en su justicia por medio de Cristo, aplicando esto a nuestra vida. Y por eso luego viene esa bienaventuranza. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Por qué somos justos hoy en Cristo? Porque hemos confiado en Cristo, hemos creído en Cristo, aceptamos la declaración de la justificación de Dios por la fe, aceptamos que Dios nos dice, yo te declaro inocente, limpio y sin mancha, al margen de tus obras. Esa es la declaración de Dios y nosotros la creemos. Puede ser demasiado buena, puede ser inentendible, puede ser lo que sea, pero nosotros creemos la declaración de la palabra de Dios. Por eso somos creyentes. ¿Ok? Y por eso es que somos bienaventurados, porque hemos confiado en Él. Los que confían en Él, los que creen, son bienaventurados, doblemente dichosos y doblemente felices. ¿Por qué? La razón es sencilla, porque confiamos en el Señor. Ahora, toda esta profecía, quiero que veamos un poquitín el contexto, fue dada en un momento en que Asiria, un país que estaba conquistando en ese tiempo otras naciones, tenía un ejército poderoso, estaba atacando a Israel y a Judá. El reino del norte, Israel, sería conquistado por estos asirios y este pueblo de Israel sería llevado al exilio. Luego los asirios vendrían a presentar batalla contra el reino del sur, el reino de Judá, y debido a esta amenaza el rey de Judá, llamado Ezequías, que era un rey que tenía buen testimonio, que hizo buenas cosas, pero se le chispoteó y en una de esas erró el blanco y en una de esas se escapó llevando a todo el pueblo a un tiempo difícil porque tomó una decisión incorrecta. Estaba mirando a Egipto en busca de protección y por eso vemos que Dios les exhorta y les habla y les dice que se han apartado de Él para tomar consejo de otros y no de Dios mismo. Que están mirando a un pueblo que se llama Egipto, de donde esperan ayuda natural y no están confiando en la sobrenatural ayuda de Dios. Egipto representa al mundo, el faraón representa a la fuerza de sus ejércitos, a la fuerza natural que ellos pueden tener. Y este rey Ezequías está mirando a Egipto en busca de protección. Y él tenía a Dios para mirar a Dios para ser protegido de una manera poderosa. De tal manera que él y el pueblo serían guardados y serían invencibles. Porque cuando Dios está por nosotros, con toda seguridad podemos decir, ¿quién contra nosotros? Podemos decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién va a hacer frente a ti si Dios está contigo? ¿Quién va a derrotarte si tú reposas en Dios y estás confiado totalmente en la palabra de Dios? En que Él ha dicho que no te deja ni te desampara. Y que por eso tú también puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temo lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién va a hacer frente a ti? Están chocando con Dios. Y déjenme decirles y recordarles que nuestro Dios es todopoderoso y es invencible. Es invencible. Y si Él está contigo y está a tu favor, te hace a ti invencible. ¿Confías en eso? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Estás seguro de eso?
Bueno, el rey Ezequías miró a Egipto como la solución al problema del ataque de los asirios. Pero Dios está hablando y diciéndoles que Egipto no les va a dar ayuda. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo les hablé porque Dios conoce todo y Dios conoce el corazón de los egipcios y conoce sus motivaciones, y le habla al pueblo y dice: Egipto inútilmente les va a dar ayuda. Yo les hablo de esto. Yo quiero que sepan que Egipto no es la solución a su problema. Hermanos, las soluciones seguras, permanentes, que permanecen y son beneficiosas a nuestra vida, están siempre en Dios, siempre en su palabra. No vienen del mundo, vienen de Dios, la fuente de toda sabiduría. Entonces hay que mirar allí, hay que mirar a Dios y confiar en lo que Dios nos dice. Por tanto, yo le di voces a este pueblo que estaba buscando ayuda humana, buscando en Egipto, que su fortaleza sería estarse quietos. Yo soy su Dios, yo cuido de ellos. Tienen que confiar sencillamente en mí. Yo ya he sido fiel, yo ya les he demostrado el cuidado que le he dado a sus antecesores, a sus antepasados, que he sido fiel. Solo tienen que estar confiando en mí y estar quietos. Pero ellos están buscando solución y ayuda humana. Yo les di voces, les advertí. Bueno, aquí en la Reina Valera no ha sido traducido una parte que está en el original, donde hay una palabra que dice que Egipto es Raaf. Raaf. Y significa que los egipcios son gente que lanza bravatas, que son fanfarrones, que son arrogantes y soberbios. Y como son este tipo de personas, van a estar cruzados de brazos solamente mirando, quizá prometiendo, pero no haciendo nada. Y la confianza de los judíos estaba en ellos. Y Dios les advierte: yo les di voces, que en Egipto no hay solución, que su fortaleza es que estén quietos esperando en mí. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Gloria a Dios. Impulsados por el miedo, la gente a veces va a buscar consejos y alivio en cualquier sitio o en todas partes, esperando encontrar a veces salidas fáciles para los problemas, y no van a Dios. Siempre hemos predicado aquí, hermanos, yo lo recuerdo y hoy se los vuelvo a decir. Lo hemos dicho, lo primero, Dios. ¿A quién vamos primero en cualquier situación? A Dios. ¿Con quién nos vamos a enchufar en nuestra dependencia? Con Dios. Es lo primero de lo primero. Y es la única opción realmente importante y trascendente que tenemos los hijos de Dios. Ir a Dios primero. Por eso somos hijos de Dios. Por eso somos creyentes, por eso somos adoptados en Cristo, porque tenemos dispuesto a nuestro Padre fiel a darnos ayuda, sabiduría, protección, todo lo que Él es a nuestro favor. Por eso hay que ir a Dios siempre primero. Pero a veces, impulsados por lo que se oye, por el temor que comienza a surgir, la gente busca, como en este caso, Ezequías, soluciones naturales y ayuda natural, salidas fáciles. Ezequías buscaba seguramente una alianza defensiva con Egipto en contra de Sennacherib, el rey de Asiria. Pero Egipto no va a ayudar, dice el Señor, para nada. Así que Egipto es Raaf, son bravucones, son soberbios, son orgullosos, pero son fieras que no rugen y son perros que ladran y no muerden. No van a hacer nada, absolutamente nada. Mientras que Asiria ataca a Judá. Entonces, en su deseo de seguridad quisieron escuchar buenas noticias, porque las necesitaban, querían ayuda, y en su deseo de seguridad quisieron oír buenas noticias, y no recibieron con agrado la verdad que proclamaban los profetas de Dios. Y las buenas noticias estaban viniendo de parte de Dios a ellos a través de los profetas de Dios, pero ellos no quieren recibir la palabra de Dios. Es como cuando un pastor o los maestros, ministros en una iglesia predican y la gente está ahí y le entra por un lado, como se suele decir, se le va por el otro, y no reciben la palabra de Dios. ¿Pasa? Sí, pasa. Por eso es que vemos diferentes manifestaciones, expresiones en la vida de los creyentes que van a una misma iglesia, reciben una misma palabra, tienen un mismo pastor, reciben un mismo mensaje, pero las expresiones en su vida son diferentes. ¿A qué obedece esto? A los diferentes tipos de tierra
que se exponen delante de la palabra de Dios. Hay tierras como junto al camino, hay tierras como con pedregales, hay tierra como con espinos. Y gloria a Dios que hay tierras fértiles. Aleluya. ¿Cuántas tierritas fértiles tenemos por aquí esta mañana? Sí, dile a tu vecino, soy tierra fértil. Así, no, dile, no es broma, no es broma. Aleluya. Es la verdad. Hay que ser tierras fértiles a la palabra de Dios. Ahora, hoy que estamos cerca de elecciones y a veces la gente no tiene la actitud correcta a recibir la palabra de Dios. Y ya hace un año y creo que un par de meses que tuvimos las elecciones presidenciales. Lo recuerdo clarito. Claro, este domingo por si acaso no hay culto, porque hay elecciones. Y hay que ir a cumplir con el deber cívico. No se equivoquen en votar nada más como la vez pasada. Que estaba hablando yo de principios bíblicos, principios de la palabra para poder votar correctamente. Y no faltó gente, hermanitos, equivocados por supuesto, que me censuraron que estoy haciendo política aquí. Yo no soy político, yo soy un pastor. Puedo hablar de política, pero voy a enseñar la palabra de Dios. Y estuve hablando de los principios que los candidatos estaban exhibiendo en sus propuestas. Y definitivamente no había que votar por alguien que la gente votó. ¿Por qué? Porque sencillamente su lógica, su plan, no va en línea con la palabra de Dios. Y hoy tenemos lo que tenemos. Agarren el borrador y borren todo lo que el lápiz ha hecho. Si pueden. Los que votaron y los que criticaron al pastor, porque les enseñó principios de la palabra. Yo no les estaba diciendo voten por tal o cual, les estaba enseñando la palabra de Dios, pero no entienden pues. Así estaba Israel en ese tiempo. Y lo que Dios quiere es que tengamos una actitud. Si hay una persona que nos ministra la palabra de Dios, seamos mansos, así me guste lo otro, la otra, quien sea. Sigamos la dirección de Dios. Dios no se equivoca. Y si hay alguien que de llano está en contra de la palabra de Dios por su plan de gobierno, por sus creencias, por sus cosas, obviamente no vamos a votar por esa persona. ¿Por qué vamos a darle autoridad? Si va contra los principios de Dios o no les interesa los principios de Dios a los cristianos. No creo que eso sea correcto. Punto. Versos del 9 al 11 de Isaías 30. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la palabra de Jehová. Que le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, no nos gusta, díganos cosas halagüeñas, profetícennos mentiras. Qué equivocada está esta gente. Y espero que no haya cristianos que estén pensando como estos israelitas y judíos en ese tiempo, que no querían oír la palabra de Dios y no querían escuchar la sabiduría y decían a los profetas, no nos digan lo que es la verdad, díganos cositas que nos hagan sentir bien, profeticen, no importa, mentiras. Dejen el camino, apártense de la senda, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel, pueblo de Dios, hablando de esta manera. Rebeldes de corazón, pues. Entonces esto es como ejemplo para que nosotros confiemos en el Señor. Y no busquemos en Egipto, en el mundo, soluciones a nuestros problemas, porque el mundo no va a estar bien como para que vayas y busques en ellos solución. Dios nos está listando y preparando ¿para qué? Para enfrentar en victoria y con confianza absoluta y fe los días que se vengan, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Los días que se vienen son oportunidades de fe para la iglesia de Dios. A vivir por fe, como dice la palabra 3 veces en las Escrituras, en Habacuc, en Romanos y en Hebreos. El justo por la fe vivirá. Y ese es el testimonio que Dios nos da. Ahora la gente quiere oír cosas que le gustan muchas veces. No la verdad, sino cosas que le hacen sentir bien. Imagínense el punto de llegar a decir, profetícennos mentiras. Dígame lo que me gusta oír a mí, no importa que no sea la verdad.
Esos están tan ofuscados, tan confundidos, con tanta tontería en su mente, que no están haciendo lo que Dios quiere y están muy confundidos. A veces la verdad va a incomodarnos, hermanos, va a chocar con lo que yo pienso, con la opinión que tengo. Y hay gente que suele preferir mentiras e ilusiones que por momento le hacen sentir seguros. Pero hermanos amados, es mejor enfrentar la realidad que vivir una mentira. Nunca vivas a gusto con algo que solo te haga sentir bien, pero que no es la verdad. La verdad, como dice el dicho, aunque duela. Pero el final con la verdad siempre va a ser excelente, va a ser final feliz con la verdad. Y las emociones con mentiras, como los pecados en los que la gente suele involucrarse, son felices por un ratito, pero son mentiras y son dañinos y traen cosas y consecuencias malas a la vida de los hijos de Dios. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, estoy en el verso 15, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, pero hoy nosotros decimos, yo sí quiero, Dios. Yo sí quiero descansar en ti, yo sí quiero reposar en ti, yo sí quiero ser salvo en ti, estar en quietud y en confianza. Esa será mi fuerza, esa será mi fortaleza. Yo sí quiero. ¿Cuántos dicen esta tarde yo sí quiero? Digan, Padre Dios, yo sí quiero descansar en ti, reposar en ti, ser salvo por ti, en quietud y en confianza, estar fortalecido. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Esa es la actitud que debemos tener en los días por venir. Descanso, reposo, quietud, confianza. Ahí está nuestra fuerza. No en mirar al mundo, ni en buscar soluciones del mundo, sino en Dios. Y hermanos, y si en el mundo hay una carestía y hambre a nivel mundial, ¿qué harás? Fe, pues. Fe. Confiar en Dios. Para que aún del cielo venga buena comida. Venga maná y luego al otro día te vengan por ahí algunas gallinitas celestiales. Y que puedas hacer una combinación y comas rico. Porque somos hijos de Dios, Dios se encarga de nosotros. No importa si va a haber hambre mundial, la iglesia de Dios está protegida y proveída por Dios. La verdad es esa. Está escrito. Los que creen van a vivir lo que están creyendo. Los que no creen se van a morir de hambre, pero que de aquí nadie pase por eso. En el Nuevo Testamento Jesús hace énfasis en esta actitud que debemos tener de confianza. Pero miremos bien lo que significa el descanso, hermanos, en Dios. Descansar en Dios, cuando dice el verso 15 de Isaías 30, que en descanso y en reposo, este término descanso, Shuvah, S-H-U-B-A, como suena en el hebreo, Shuvah, tiene que ver con arrepentirse, cambiar, girar, dar vuelta, volver. Y arrepentirse lo primero que significa es que cambiemos nuestra manera de pensar. Es decir, precisamente lo que Dios nos dice, no miren al mundo, no miren soluciones en el mundo, mírenme a mí, yo soy su Dios, esperen, confíen, esténse quietos, no se desesperen. Hay que cambiar esa manera de pensar. Si alguno está desesperado, afanado, hay que cambiar esa manera de pensar. Shuvah significa arrepiéntete, y arrepiéntete significa da vuelta al asunto, gira en la manera que te estás conduciendo. Deja de pensar así para pensar de esta forma. Deja de pensar que el mundo te dará soluciones y comienza a pensar que Dios te dará las soluciones. Deja de confiar en el mundo y comienza a confiar en Dios. Eso es Shuvah, arrepentirse. Eso es cambiar, girar, dar vuelta, volver a pensar como se debe pensar. En descanso, en Shuvah y en reposo, que es estar quietos, que es reposar, seréis salvos. En el original no dice seréis salvos como algo del futuro, aunque en el futuro lo que enfrentemos Dios estará con nosotros. Pero en el original dice que en descanso y en reposo sois salvados. Sois salvados. Hoy día sois salvados.
Tiempo presente, ahora mismo, no sé qué puedas estar pasando, pero te dije que de aquí vas a salir diferente y de aquí vas a salir con fe, va a ser algo poderoso en tu corazón y vas a saber que hoy mismo serás salvado. Si en descanso y en reposo tú te mantienes, hoy serás salvado. Y esta expresión soy salvos, en hebreo es una sola palabra chiquitita de 5 letritas, que es Yashá, como suena, Y-A-S-A. S-H-A, Yashá. Yashá, ¿y qué significa Yashá? Una pequeña palabrita de 5 letras. Tremendo significado. Iglesia, tiene que oír esto. Yashá significa que en Dios somos salvos, estamos seguros, somos liberados, somos socorridos, somos amparados, ayudados, conservados, defendidos, favorecidos, guardados, librados, rescatados, que Dios nos da la victoria. Eso es Yashá, eso es Yashá, una pequeña palabrita que se desparrama y tiene un significado memorable y tremendo en este día para la iglesia del Señor, porque Dios está para darnos seguridad, liberación y socorro. Dios está y Él te dice: yo te ayudo, yo te conservo, yo te defiendo, yo te favorezco, yo te guardo, yo te libro, yo te rescato, yo te doy la victoria. Mi pregunta es si tú lo crees en esta mañana. Mi pregunta es esa, cada uno, hombres y mujeres de la iglesia, si creen esa palabra, ¿qué dicen a Dios? Amén. Eso es lo que vale. Que Dios nos dice, nosotros lo oímos, lo creemos, lo recibimos, lo guardamos. Y en los días por venir tendremos la oportunidad de manifestar que esto que Dios me dijo, yo lo creí. Esto que Dios me dijo, yo lo recibí. Esto que Dios me dijo me sigue manteniendo fuerte y firme en la voluntad del Padre. Y no hay cosa que venga del mundo, ni del diablo, ni de nadie que me pueda mover, ni pueda ir contra mí, porque Dios está conmigo y porque yo reposo en el Señor. Porque Él me dijo que en descanso y en reposo yo soy salvado. Que en quietud y en confianza está mi fuerza, está mi fortaleza. Termino leyendo lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en Juan 14, versos del 1 al 3, y acabamos por ahí. Nueva traducción viviente de Juan 14, 1 al 3. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Es decir, sabemos lo que va a pasar ahora. Dios nos está recordando lo que en el mundo va a pasar. Pero dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. No tengan miedo, no tengan temor. Somos hijos de Dios, de un reino distinto, de un reino inafecto, de un reino donde opera el creador del universo, de un reino donde el Padre fiel es nuestro Padre de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, no dejen que sus mentes estén ansiosas. Confíen en Dios. Confíen también en mí. ¿Cuántos confían en el Padre fiel? Y ahora Jesús dice, confíen también en mí. Jesús sabe, y no se avergüenza de decirlo, sabe que Él es el medio a través del cual la voluntad de Dios va a ser hecha en la vida de los que creen. Porque aparte de Jesús no hay nada, en Jesús hay todo. En Jesús está todo, sin Jesús no hay nada. Por eso dice, creen en el Padre, pues crean también en mí. Ahora escucha esta gloriosa noticia. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Jesús no es mentiroso, no está jugueteando con nosotros, no está tratando de ilusionarnos. Jesús nunca haría eso. Por eso Él declara, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar si es que no fuera cierto? Ahora mire el verso 3, lo glorioso que hay aquí, esta declaración. Dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Cuando todo esté listo, yo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús viene, bendita iglesia del Señor. Estamos últimamente escuchando enseñanzas acerca de esto, gloriosas, maravillosas. Nos hablan de la cercanía. Todo está quedando listo para que Jesús retorne por nosotros. Jesús ya viene, iglesia, pero hay que esperarlo de esta manera, quietos, reposados en Dios, confiando en el Señor. En quietud y en reposo somos salvos, hoy y el mañana y en el futuro. Mantengamos nuestra fe
Hemos sido salvados por fe para vivir por fe. No dejemos ni permitamos que nada contrario a esto ingrese en nuestra mente, en nuestro corazón. Siempre estemos mirando la palabra de Dios. Toda angustia, ansiedad, turbación, alboroto, inquietud que haya en nuestra vida, tenemos que neutralizarla diciendo: yo soy hijo de Dios, yo confío en mi Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios me ha dado por su palabra que yo he creído es la verdad. Yo espero en Dios reposado, tranquilo, sin afán. Yo espero en Dios confiando, Él es mi fortaleza y Dios cumple su palabra conmigo. Eso se llama vivir por fe, vivir por fe. Cuando Jesús dice que estemos sin angustia, sin ansiedad, que no nos agitemos ni alborotemos, ni nos perturbemos. Esto está ilustrado en la palabra original en el griego, que es tarazo, que no estemos como que nos metemos a aguas agitadas, porque las aguas agitadas producen temor, pero que estemos tan tranquilos como en un remanso, como en una laguna de agua transparente, de agua quieta, que tú la puedes disfrutar. No dejes mover por las aguas de este mundo, por las inquietantes aguas de este mundo. Reposa en las cristalinas aguas del remanso de la palabra de Dios, de sus promesas, de su fidelidad, de su amor por ti. Y recuerda que en reposo, en quietud, tú eres salvo. No te afanes, mira a Dios, no busques otras opciones, en Dios está todo. En Cristo somos, en Él estamos y en Él nos movemos. Hay tan buenas cosas en la palabra de Dios que hay que seguir compartiendo. Hoy nos quedamos aquí, pero hay muy buenas cosas que el Señor quiere para completar en nuestro corazón todo lo que Él significa para nosotros en este contexto de reposar en el Señor. Así es que nos quedamos ahí, pero la vamos a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Son bendecidos.